Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios, las noticias actuales con un enfoque bíblico. Hoy les saludamos desde la ciudad de Guatemala en este domingo 9 de julio de 2023 con una tónica muy diferente de la que hemos venido teniendo en el Reloj de Dios, ya que será un Reloj de Dios internacional. Nos enlazamos hasta España, en donde se encuentra nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, y hoy muy bien acompañado porque también está a su lado el apóstol Germán Ponce, como ustedes saben, guatemalteco de nacimiento, pero hondureño porque el Señor así lo quiso y allá ha tenido que hacer su trabajo. Y antes de darle la palabra a ellos, también quiero que ustedes puedan ver ante nuestras cámaras a otros invitados que estarán en nuestro programa, eventualmente participando y dándonos algunas opiniones y, por supuesto, apoyándonos en oración. Queremos saludar cariñosamente a Jorge Cains desde la zona 5. Usualmente lo vemos, hoy está por allá en España. Allí lo pueden ver ustedes, lo reconocen, de Guatemala. Luis del Cid, también de nuestro querido Chimaltenango. El pastor Diego Monta de Madrid, España. Él está trabajando allá en la obra del Señor. El pastor Williams Carrera de Teculután, Zacapa, y está hasta por aquel lugar. También agradecemos a nuestro pastor Claudio Castro, que él está trabajando en la obra del Señor en Estocolmo, Suecia, a Milvia de Carrera, esposa del pastor Williams Carrera, y también a nuestra querida Paola Enríquez, Paolita, como le llamamos, quienes la amamos, que está ahí detrás de cámaras, y bueno, todo el equipo del Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala que está acá con nosotros en el control central y detrás de las cámaras, como decía antes. Y le saluda Elsa Mariana García. Mi amado apóstol, le damos la bienvenida a usted, apóstol Sergio. ¿Cómo se encuentra en España? Nuestro horario hoy es distinto, sin embargo, la unción siempre sigue siendo la misma, tratar de llegar a los corazones de la audiencia. Dios te bendiga, Elcita. Sí, bueno, aquí haciendo memoria de ese versículo, yo dormía, pero mi corazón velaba. Porque no sé si estoy dormido o estoy velando, ¿verdad? Los horarios son un poco difíciles de asimilar en pocos días. Pero aquí estamos haciendo la obra juntamente con el apóstol Germán y con los siervos que ya tú has presentado, y ha sido una tremendísima bendición. Entonces, como no queremos dejar de hablar de estas cosas que para nosotros son tan importantes, decidimos hacer esta prueba internacional para hacer el Reloj de Dios, a sabiendas que si esto lo podemos ir mejorando, la próxima será en la ciudad de Chicago, no el otro domingo, pero antes de que se termine este mes, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así que bueno, aquí estoy, te devuelvo el micrófono para lo que consideres que tengamos que platicar y que ustedes dando información allá. Claro, mi amado apóstol. Vamos a empezar entonces con mucho gusto y les invitamos también a ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando, que puedan escribirnos al WhatsApp más 502-5617-9099, y gracias por estar en nuestra variedad de plataformas, Rema TV, Rema Estéreo 917, el podcast y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, hoy el tema que nos ocupará será hablar de los últimos días, y la primera pregunta sería la que todos quisiéramos hacer. ¿Ya estamos viviendo los últimos días de acuerdo a la Biblia? Sí, Elcita, yo quisiera aprovechar para decir un par de cosas y luego dejar también el tiempo para que hermano Germán pues exprese su opinión a este respecto. Pero yo creo que es tan importante que nosotros hablemos de escatología, porque todo el mundo, todo humano, como lo hemos platicado muchas veces, quiere saber el futuro. Por eso van a los horoscoperos, por eso van a los adivinos, por eso incluso los que hacen mercadotecnia tienen que hacer proyecciones para que juntamente con el departamento de producción de una industria puedan planificar cuánto van a producir de la mano, pero de alguna manera están planificando y viendo hacia el futuro. El asunto con nosotros es que nosotros ya no estamos viendo hasta el futuro solamente, sino que podríamos decir que el futuro nos alcanzó.
Y eso, la pregunta que tú haces es, ¿cuándo empezaron esos últimos días? ¿Cuándo nos empezó a alcanzar ese futuro? Y bueno, la Biblia lo declara, ¿verdad? En el libro de Job, en el libro de Joel, en el libro de los Hechos, hay por lo menos 3 referencias bíblicas que dice que los últimos tiempos empezaron hace aproximadamente 1990 años. Redondémoslo, 2000 años. ¿Cuándo? Bueno, cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que en el día final, no se trabó el disco a causa de la distancia, día final, se levantará de en medio de las cenizas. Y eso fue en la resurrección. Y luego Joel dice también que en los postreros días, en los días finales, en los días escatos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso se está refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo. Así que ya empezaron hace 2000 años y mucha gente se quedó adormecida. Como dice muy bien la Biblia, algunos incluso burlándose, diciendo cuándo será la promesa de su venida, ya que todos, desde que empezaron los días, todas las cosas permanecen igual. Pero yo creo que estamos en el final de los últimos días. Eso sería para medio contestar esa pregunta. Pero aquí tenemos a hermano Germán, que le voy a dejar el micrófono para que dé su versión de esto. Gracias, apóstol, y gracias a todos los hermanos. Hermana Elcita, también gracias. Y estaba leyendo un poquitito, que nosotros que estamos en estas cosas, leyendo y viendo, como decía el apóstol, nos han alcanzado los días. Y me llamó la atención que cuando se iba a restaurar el tabernáculo de David, también en el libro de Amós, capítulo 9, del 11 en adelante, dice, vienen días cuando el arador alcanzará al segador. Y yo les decía a los hermanos que estamos sirviendo al Señor desde hace muchos años, pero ahora ya no es como antes, apóstol Sergio, cuando tratamos de ver debajo de la letra qué más había, lo que ahora es ver las noticias. Y al ver las noticias lo ponemos a la luz de la palabra y sabemos que ahora las tenemos enfrente. Para esta generación, diría yo, es un poquitito más de responsabilidad, porque lo que ven en las noticias, las guerras, los escenarios, ya la Biblia lo marcó. Estamos viviendo, como bien dijo el apóstol, nos han alcanzado los días. La escatología la tenemos ahora. Es más, no solo en la escritura, sino los que no conocen de la Biblia, en la televisión, en los noticieros que son seculares, ahí están los últimos días. Fíjate, Germancito, y también Elcita, ahorita te vamos a devolver el tiempo en 1 hora. No, antes te lo devolvemos. Sé que antes. Pero, digamos bueno, esta semana, ¿qué pasó? Uno de los nuestros que presentamos aquí en el equipo estaba predicando en Zaragoza. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que en las redes aparece la destrucción que se dio en 20 minutos de lluvia que sucedieron, y que están en las redes, están asombrados todo lo que sucedió. Tú estabas predicando en ese momento, ¿por qué no les cuentas a grandes rasgos qué fue lo que pasó? Pero estamos hablando de algo inédito. Y estando acá, pues, y lo hemos descrito durante mucho tiempo, y de repente estamos predicando nosotros acá y vemos la señal, como bien decía hermano Germán. Sí, Jorgito. Estaba ayer en la ciudad de Zaragoza predicando, y a media prédica estaba el edificio, es un edificio de 3 pisos, y nosotros estábamos en el primer piso, y de repente a media prédica empiezan a caer goteras en un primer piso de un edificio de 3. Empieza a salir agua de todas las ventilas del aire acondicionado. Los hermanos, sin ningún problema, pusieron cualquier asunto ahí para recoger agua y seguimos escuchando la prédica. Pero la sorpresa nuestra fue que al terminar el culto, todo el mundo asombrado de los videos que les empezaron a llegar. La iglesia queda a media cuadra de la calle principal, y toda esa destrucción pasó en la calle principal, ahí a media cuadra de donde estábamos. Es impresionante, ¿verdad? Porque es la noticia, como tú decías, ¿verdad? Eso no es, nosotros leemos la Biblia, la estudiamos, vemos que está
profetizado, los granizos que van a caer, que son de determinado peso y que Dios los tiene guardados para el día de la ira, etcétera. Pero ya verlo de cerca, como decían mis amigos antiguos, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Es una cosa totalmente distinta y asombrosa, y que de alguna manera, aunque no deja de causar un poco de temor, también al mismo tiempo no nos deja de causar un poco de alegría de saber que las señales se están cumpliendo, porque el evento que estamos esperando es el retorno del Señor Jesucristo antes de que venga el día ardiente, el día como un horno, el día que le va a prender fuego a todo aquel que lo aborrece a él, ¿verdad? Así que te devolvemos el tiempo, si a menos que quieras decir algo más, hermano Gervancito. Bueno, tal vez insistir un poquitito en esto, apóstol, que este verso me llamó la atención porque está para nosotros como pastores y como pueblo del Señor, que está hablando del tabernáculo de David, que ya llevamos bastantes años tratando de seguir a la luz de la Escritura para que sea ese tabernáculo. Pero no me había dado cuenta que ahí decía que vienen los días donde el arador va a alcanzar al que estaba segando. Entonces ahora esto es como una, a ver cómo se dirán en un buen español, era como una aceleración. Hay algo que se está acelerando. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que para mí el Señor nunca va a llegar sin antes avisar, nos está avisando. Y es parte, esta tarea que hacemos nosotros como pastores, y ahorita que estamos en tu programa, apóstol, de saber decirle a los hermanos que están viendo, a los que tal vez no están como deberían de estar, que las señales están, que ya imagínense que nosotros aquí el apóstol, todo lo que estudia, todos los hermanos consiervos, revelaciones que tuviste que esperar casi 50 años para tenerlas, y usted que está en su televisor, nuevecito, tiene un par de meses y ya lo sabe. El arador y el segador se juntaron, las noticias las tenemos enfrente y el Señor pronto viene. Impresionante, porque eso representa también el fin del ciclo, ¿verdad? Porque se cerró. El que está arando le cerró vuelta, ¿verdad? Si fuera una carrera de relevos, podríamos decir que el relevo corrió tan rápido que le cerró la vuelta a todos los demás. El tiempo final se ha dado con demasiada prisa, y eso es lo que estamos viendo nosotros, y por eso no dejamos de recordar lo que dice la Biblia: apresurándoos para la venida del Señor Jesucristo. No es que nosotros tengamos que apresurar la venida, pero sí nos tenemos que apresurar nosotros para la venida, porque de hecho ya está cercana. Ese verso entra cabal con esto, apóstol, que decía, ¿cómo decirlo? Es una aceleración, estamos en una recta final. Amén. Y esa recta final es la que decía Pedro, ¿verdad? Que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, preparados para la acción. Y puesta toda nuestra esperanza en la gracia que vendrá en el tiempo y la manifestación de la revelación del Señor. Así que sí, la cosa está seria, pero mejor te devuelvo el micrófono, Elcita, porque si no nosotros aquí nos vamos a platicar y se nos olvida que hay otras cosas que conversar desde allá de Guate. Claro, que estamos acá en Guatemala escuchándoles atentamente, pero de hecho va totalmente de la mano con lo que decían, porque la pregunta sería ahora alrededor de esto. ¿Qué cosas ven ustedes que ya se han cumplido? Por ejemplo, quienes leemos la Biblia y quisiéramos como enumerar, decir sí, cierto, como hacer un checklist de cosas que ya hemos visto y se están cumpliendo. Ustedes hablaban de estos desastres naturales que literalmente se dieron a la puerta de la iglesia, pero ¿qué otras cosas nos marcó la Biblia y podemos decir ya se cumplieron? Bueno, yo creo que la mayoría de las cosas ya se empezaron a cumplir, que quizá no es un cumplimiento completo, pero ya se empezaron a cumplir. A ver si me voy a entender con este versículo, que a veces lo leemos mal por causa de algunas traducciones. El versículo que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces nosotros a veces, al haber leído solamente una versión, lo que decimos es, ok, es una acción. Cuando digan paz y seguridad. Pero cuando nosotros analizamos algunas otras versiones, nos da una perspectiva más amplia. Y dentro de esa perspectiva, lo que dicen otras versiones es, cuando estén diciendo
paz y seguridad. Entonces ya no es una acción, sino que es un conjunto de acciones. Digamos, en ese caso, nosotros podríamos decir que han estado hablando de la paz y la seguridad desde 1945. ¿Por qué razón? Porque la conflagración bélica más importante que se ha llevado a cabo por la humanidad es la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente todos los países fueron involucrados de una u otra manera, algunos directos y otros indirectos, pero afectó a todo el mundo, en el cual murieron en esos 7 años aproximadamente 52 millones de personas, que es una cantidad muy respetable, en el cual se vieron de las cosas más terribles que la humanidad puede hacer, aparte del descubrimiento y utilización de la primera y segunda bomba atómica sobre ciudades pobladas. Eso fue temible y puso a toda la humanidad en serios aprietos, problemas y también en una seria reflexión, sin necesidad de que ellos fueran cristianos, solamente ser seres pensantes, ¿verdad? Dijeron, no dijeron Padre Santo, ellos han de haber dicho, caramba, recáspita, zambomba, recorcholiza, no sé qué dijeron, pero tenemos que ponerle un alto a esto. Entonces fue cuando se formó, se le dio forma a la Alianza de las Naciones, de donde provino posteriormente la ONU. ¿Y cuál era desde ese momento pues el eslogan? Paz y seguridad. ¿Desde cuándo? Desde 1945. Ok, entonces ya se empezó a decir paz y seguridad, pero 1945 para la fecha son ¿cuántos años? Vamos a ver, son casi 80 años, vamos a ser 78 años si mal no estoy en mis matemáticas. Son aproximadamente 80 años de estar diciendo paz y seguridad. O sea, no se ha cumplido totalmente, pero ya se empezó a cumplir. Nunca antes el mundo entero había estado tan de acuerdo en que tenemos que trabajar en pos de la paz y la seguridad. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que es la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, paz y santidad. Pero ellos quieren paz y seguridad, pero es una señal. Pero el punto central es que tú estabas preguntando qué cosas ya se cumplieron. Yo diría que casi todas se están cumpliendo y que casi ninguna se ha terminado de cumplir. Solo voy a poner otro ejemplo antes de dar el tiempo aquí a nuestros invitados, que nos hallamos muy contentos, por cierto, de que estén aquí con nosotros en este programa del Reloj de Dios. Digamos Israel, ¿ya fue restaurado? No. ¿Pero ya empezó a ser restaurado? Sí. ¿Cuándo empezó su restauración? Pues no empezó el 14 de mayo del 48. No, eso fue su independencia. Quizá desde antes de los 1900 empezó un movimiento sionista muy poderoso en Francia, ¿verdad? En donde se utilizó aquel hombre que hizo aquel libro del Yo acuso, ¿verdad? Y se empezó a fortalecer el movimiento sionista hasta que culminó en 1948 con la independencia de Israel. Pero no está Israel totalmente restaurada. Imagínate cómo va a ser eso, porque la Biblia lo que dice es que si su exclusión fue la salvación de los gentiles, ¿qué será su inclusión? Sino vida entre los muertos. Eso quiere decir que cuando se cumpla totalmente el trabajo que se tiene que hacer sobre Israel, va a venir la resurrección de los muertos. Va a ser paralelo, porque siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Siempre hemos dicho que Dios no fecha con fechas, sino que fecha con acontecimientos. Entonces, ¿qué cosas han sido restauradas totalmente? O sea, sí las tendríamos que contar, a mi manera de ver, con los dedos de una mano. ¿Qué cosas ya empezaron a ser restauradas o a ser cumplidas? La mayoría, por ejemplo, Chernóbil quiere decir ajenjo en ucraniano, y Chernóbil explotó esa planta nuclear hace algunos años en la década del 90 y contaminó la tercera parte de las aguas europeas.
pero no se ha consumado totalmente. Entonces, eso es lo que a veces yo trato de decir, y algunos pues no lo reciben, y está bien, todos tenemos derecho a recibir o no recibir, pero y también tenemos derecho a diferir, en un buen espíritu, desde luego, ¿verdad? No para alegar. Pero lo que yo trato de decir es, las cosas ya empezaron, ya empezó el primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el séptimo, ya empezó la primera, segunda, tercera trompeta, porque ahí hay cosas que ya se empezaron a dar, pero que no se han cumplido en su totalidad. Entonces, de esa manera lo podría decir. No sé qué piensas tú, mi hermano Germancito. Sí, gracias, apóstol. Tomé esta botellita de agua para decir cómo yo lo percibo cuando tú lo explicas. Es que, si se dan cuenta, el sello de la botellita ya lo quitamos. Yo ya me serví un poquitito de agua aquí, ya se vertió aquí, pero todavía falta que se complete todo. Entonces, un sello implica, cuando alguien lo lee o el apóstol está predicando, no es ya se cumplió, ya está todo hecho, no, que ya empezó. En delante de nuestros ojos estamos viendo cómo se están derramando, cómo se quitaron los sellos, y las trompetas se anunciarán y las copas de alguna manera se van a evidenciar ya en los momentos ya de gran tribulación. Apóstol, un par de cositas ya que estabas hablando y me gustó mucho sobre esto de paz y seguridad y paz y santidad. Lo que nos debe tocar a nosotros ahora para el pueblo cristiano es paz y santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Y leyendo Tesalonicenses me llama la atención los capítulos 3, 4 y 5 que tienen que ver con lo que tú hablabas, porque en el capítulo 3 hay una versión que dice Pablo, ¿saben qué? Es momento de que podamos remediar las deficiencias de la fe. Me gustó la preparación, buscar paz y santidad, porque en el 4 de Tesalonicenses está el arrebatamiento. Y ya que la iglesia se fue, en el capítulo 5 dicen ahora paz y seguridad. Entonces me gustó la manera de prepárense, viene el momento, porque después ya no es paz y santidad. Los que buscamos la paz y santidad, la iglesia se fue, les va a tocar paz y seguridad. Y sin abusar del tiempo, tal vez solo apóstol nos preguntaba el cita, ¿qué vemos? Creo que todos, aunque sea la primera vez que usted mira el programa del apóstol Sergio del Reloj de Dios, alguien seguramente ha oído hablar de Armagedón. Y para Armagedón se requieren los reyes de Oriente. ¿Y qué estamos viendo ahora? Ver las noticias. Ahí están los reyes de Oriente, que de China se tiene que empezar a ver cuánto en su desarrollo tecnológico, cuánto desarrollan, por ejemplo, la famosa ruta de la seda. Es donde ellos tenían todo su comercio, pero ahora tienen trenes de primer nivel para poder llegar. Llegan, ahora que estamos aquí, creo que van a llegar a Madrid, que va a ser la ruta más larga que va a haber en tren. Eso va a servir para todo el desarrollo que ellos van a querer llevar en la batalla de Armagedón hacia Israel, que seguramente van a pasar por ese lugar según la ruta llamada de la seda. Tengo tantas cosas que poder decirles, porque se habla de la gran muralla china. Yo le llamo la gran cartera china, porque tienen a Estados Unidos como su principal cliente. Ellos ya están dominando. Y tal vez como nosotros estamos más cercanos de Estados Unidos, a veces ponemos nuestro corazón ahí, pero estamos viendo las noticias, que fue lo primero que hablamos. Ahí están las noticias, cómo China está empezando a desarrollar situaciones tan tremendas que a veces no nos damos cuenta. Entre los 22 puertos de Estados Unidos, los 22 puertos de todo el comercio, 17 tienen un gerente chino. Los 17 tienen un gerente chino. Y no sé si voy a meterme a más líos, pero según algunas investigaciones, dicen que por ahí entra la droga china, fentanilo, para la juventud de Estados Unidos, que quieren que se duerma para ellos tomar el puesto, que para mí ya lo están tomando. Entonces, solo Armagedón. Y usted sabe el problema con Taiwán. El problema con Taiwán son los chips. Alguien dijo, me gustó la palabra, que ese es el chipagedón. Porque el que mande los chips que ellos tienen de primer nivel son los que pueden armar toda la tecnología para la guerra que viene de Armagedón. Interesantísimo, Germancito, porque para empezar la primera parte que mencionabas, se puede ver una especie de desarrollo cronológico en Tesalonicenses, en los capítulos que mencionabas, cómo primero viene arreglar las deficiencias, cómo después viene el arrebatamiento y cómo después viene en el otro capítulo la gran tribulación, ¿verdad? Es importantísimo poderlo analizar con mayor profundidad esa situación. Y en cuanto
a lo que decías de los reyes del Oriente, es parte de lo que estábamos platicando. Y ya se empezó a cumplir. Sí, no se ha cumplido totalmente. Pero todos o sabemos, o si no lo sabemos, nosotros se lo recordamos, que el mundo le tiene una deuda de honor a la China. El mundo le tiene una deuda de honor a la China, porque la China fue conquistada por Occidente allá en los años 1700 en adelante, y las potencias europeas las utilizaron a los chinos. Cuando la seda que venía de la China y todas las grandes cosas que ellos hacían por aquella cantidad de gente y aquel espacio tan gigantesco que tienen, alcanzó niveles que ya no los podía pagar Inglaterra. También no sé si me va a meter en líos. Bueno, ya se metió en líos de hace rato, ¿verdad? Así que pero la reina de Inglaterra, no la que se acaba de morir, sino que Victoria me parece que se llamaba, empezó a pagarles su deuda con opio. Entonces les empezó a dar opio y de esa manera aturdió a aquella sociedad china, hasta que se levantaron ellos y empezaron a ponerse en pie nuevamente. Y eso trajo como consecuencia una especie de payback en su corazón. No, los occidentales nos la deben, ¿verdad? Y entonces empezaron a meterse. Ahora, la ruta de la seda, que es tremenda, tremendísima. Ahorita que pasábamos por acá, me mostraba uno de los hermanos un complejo en donde él me decía, de aquí para allá, todas son bodegas chinas. Todo es bodegas chinas. Incluso yo miraba como que fuera allá en Estados Unidos el Chinatown, ¿verdad? Pero todo, en escritura y todo. Yo le preguntaba a él, pero ellos maquilan ahí. No, ya traen todo maquilado. Y ahí está todo eso. Digo, wow. Y lo que tú bien decías, esa polémica, ese problema que se metió no solamente en Europa. La China ha comparado prácticamente muchos países, por decirlo así, de África, y se ha metido en América Latina a través de Sudamérica, empezando por Argentina, en donde el presidente de esa nación ha abierto las puertas y ha dicho que quiere ser la puerta de entrada de la China para toda América Latina. Entonces, los tentáculos de los reyes de Oriente ya los estamos viendo. No se han cumplido totalmente, porque eso, cuando se va a cumplir totalmente, claro, está en Apocalipsis 9, Apocalipsis 16, ¿verdad? No se han cumplido totalmente, pero ya empezaron. El escenario está preparado. Yo veo muy poco tiempo, francamente. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo sí digo, wow, esto va demasiado apresurado, demasiado. Apóstol, ahora que se hablaba, que mencionaba lo de la ruta de la seda, están trabajando ya en la ruta por el Polo Norte. Esa ruta de la seda, esa ya es de hielo. Y salen las fotos de cómo se van abriendo espacio en todo ese hielo. Pero si uno va al mapa, uno pudiera ver que entonces van a llegar del otro lado, solo los va a separar, si no estoy mal, perdónenme, pero el estrecho de Bering creo que es. Sí. Y entonces el estrecho de Bering habría que ver, pero son pocos kilómetros. Sí, son pocas millas. Sí, ¿verdad? Para unirse. No sé cuántas millas, tal vez ahí Google todo lo sabe, podemos verlo, pero si ellos llegan ahí, están a un paso de Estados Unidos por el norte. Entonces, pues eso es lo que dijimos al principio, que el arador agarró al segador, los ciclos ya llegaron y como tú mencionabas, la infraestructura ya está hecha. Hoy es una ruta comercial, pero a la hora de los bombazos es una ruta militar. Bueno, de hecho, en Estados Unidos tuvieron que prohibir muchas cosas porque en vez de embajadas, habían oficinas chinas en donde tenían supervisados a todos los ciudadanos chinos que estaban viviendo en ese país. Y tuvieron serios problemas. Aparte de aquellas, te recordás que recientemente se habló de los globos chinos y todo. Claro. Digamos, nosotros lo vemos, Germancito, nosotros lo vemos a veces muy superficial. Y uno lo mira hasta poético y romántico. Ah, sí. Y es que nosotros hemos cantado cuando allá se pase lista.
¿verdad? Y sí, yo sé, cuando ya se pasa a mi nombre, yo feliz responderé, amén, amén. Pero nosotros a veces lo dejamos para después y no nos damos cuenta que ya lo tenemos encima. Mira, la China se metió completamente ya en todo el mundo, en nuestra Centroamérica. En El Salvador desplazaron a Taiwán. Y lo que el gobierno de El Salvador está haciendo, lo está haciendo por medio de la China, ¿verdad? En Honduras, en donde tú estás, igual. Desplazaron a Taiwán y lo están haciendo todo por medio de la China. En Nicaragua, desplazaron a Taiwán y están haciendo por medio de la China. Dios mío. Y claro, alguien dirá, pero esos paisitos de ustedes, ¿ah? Pero es que es como el cuello, ¿verdad? Porque por ahí pasa todo. Y ahora tenemos nosotros también esa misma tendencia, ¿verdad? Apóstol, ahora que mencionabas con Taiwán, también tenemos que recordar que hay una política ahorita que dice la China unida. Ese es su eslogan ahora de fuerza. Y entre ellos no están viendo si van, no que cuándo. Ya no es si van a recuperar Taiwán, no que cuándo. Y entonces cuando recuperen Taiwán, ellos van a recuperar a la ciudad número 1 de los chips más necesitados para todo lo que es militar. Entonces seguramente un tentáculo más donde va a estar. Entonces Taiwán ya no está, pero va a estar porque va a estar en poder de la China. Las últimas noticias que hay es eso, ese eslogan, por una China unida. Ya lo están preparando para solo luego tomarla. ¿Te imaginas, Germancito? Bueno, nosotros ahorita, y ya te vamos a volver el tiempo, el cita. Pero te estamos disfrutando. Nos pusimos chinos con la China. Pero realmente estamos hablando de la China superficialmente. Aunque pareciera que somos super investigadores de eso, es superficialmente, porque todo hay un deep state, ¿verdad? Un estado profundo en todo eso que nosotros desconocemos, pero que se está moviendo. Pero ¿y qué si hablamos, por ejemplo, de los musulmanes? Añadiendo a todo el problema que ya tenemos con la China, ¿qué si hablamos de los musulmanes que se tiene bien claro que son 1.500 millones de musulmanes alrededor del mundo? Bueno, según las estadísticas que yo vi hace ya algún tiempo, no las he revisado últimamente, que tomaron un auge impresionante. Y si nosotros vemos todo esto, Germancito, todos estos son movimientos anticristianos. Porque esto es importante que lo dejamos ver, porque a veces parecería como que al decirle a alguien anticristo se le está dando un insulto. Y sí, para nosotros los evangélicos, los cristianos nacidos de nuevo, sí, es un insulto. Pero cuando vemos la etimología de la palabra, anticristiano es todo lo que se opone a Cristo. Cristo es el Mesías. Y entonces todo lo que se opone a Cristo es el espíritu del anticristo. Entonces sea una religión, y la Biblia lo dice en 2 Tesalonicenses, que este personaje se levanta contra todo lo que se considera un Dios, no contra el Dios verdadero solamente. Entonces, para responder tu pregunta, no lo puedo hacer. No puedo responder porque... Hermana Elsa, la estamos dejando ahí. Perdónenos, hombre, perdóneme a mí que no soy invitado y estoy aquí de abusivo. Pero, por favor. Apóstol, ahora que estamos aquí en Madrid, que estamos aquí en Europa, recordar que esto no es de ahorita. Ellos ya perdieron su identidad aquí. A ver, cómo por su natalidad, ellos aquí ya se perdió. Por eso es que en algunos países hasta invitan a que vengan aquí a vivir en algunos lugares, lo están haciendo. Pero lo que le quiero trasladar es que aquí lo que ya está mandando en Europa es que los musulmanes han venido y ahora ya hay una nueva cultura. Lo poquito que sé, no soy sociólogo, pero lo poquito que he leído es que para recuperar una identidad, no voy a dejar identidad, una cultura, se requiere 25 años. Si Europa quisiera recuperar su cultura, tendría que ser de 25 años. La cultura ya musulmana está también aquí en Europa. Algunos le llaman Eurabia o Eurasia. Ya estamos aquí en Europa con ese problema. Hoy sí ya. Mira, es temible. Temible porque ellos lo podrían recuperar en 25 años si llevaran su tasa de natalidad mucho más allá de lo que lo tienen, porque ellos lo tienen creo que a 1.4
Y se dice por los sociólogos, los estudiosos, que cuando una cultura tiene una tasa de natalidad de 1.4, llega a perder su cultura, sus tradiciones y todo, irreversiblemente. Y eso ya pasó acá. Digamos, ahorita en estos últimos días, pues yo al estar fuera de mi oficina no tengo los mismos accesos para información que tengo allá, que ya hasta los tengo metidos en mis dispositivos, ¿verdad? Aquí tengo que andar ahí viendo quién me regala internet y si funciona rápido, ¿verdad? Así que no tengo la misma facilidad. Pero cuando yo venía para acá, para este lado del mundo, había una noticia candente. 3 días de incendios en Francia, que nunca, son inéditos, nunca había sucedido semejante cosa. Y precisamente por problemas de tipo étnico. Cuando se empieza a analizar qué fue lo que pasó, es el resultado, porque como todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces recordémonos que Francia y todos los países europeos fueron colonialistas, ellos colonizaron y conquistaron. Entonces Francia, una de las cosas que colonizó fue provincias de África. Y cuando se desvincularon y ellos se independizaron, quedó cierto, digamos, hablan francés. Muchos de los países africanos hablan francés y pudieron venir a Francia, se hicieron ciudadanos, pero de segunda categoría, perdón que lo diga así, porque no pudieron acceder a las mejores posiciones ni a la educación. Y entonces se fueron agrupando en determinados lugares, en suburbios, y esos son los que están explotando ahorita. Pero, hermano, yo no sé si ustedes tienen ahí a su alcance cómo está el problema de Francia, si lo lograron resolver, pero cuando yo agarré el avión para acá, la noticia era Francia incendiada, 3 días de incendios y que no lo habían podido parar por esta cuestión de étnica. Así que la cosa está seria. Perdón, nuevamente este programa se va a llamar El Perdón Apostólico, porque no hemos que queremos hablar, pero regresamos con el cita mejor. Y no sé cómo vamos de tiempo, tú sabes todo eso. Ya nos han informado por acá, no, pero nada que disculpar, al contrario, estamos disfrutando de esta conversación porque de eso se trata. Quiero agregar únicamente a lo que decía el apóstol Germán, la ruta de la seda justamente es el mayor proyecto económico mundial encabezado por China. Le llaman la ruta de la seda de hielo. Y esto es un proyecto ya establecido para 2049. 68 países ya han sido adheridos y esto representaría el 35% del comercio mundial, 75% de las reservas energéticas y el 55% del Producto Interno Bruto del mundo entero. Así que con ese dato nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos seguiremos conversando con nuestros apóstoles, nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, y también contestaremos algunas de las preguntas que tenemos ya aquí a la mano. Volvemos en un momento más. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Y a propósito, hablando de las noticias y estos hechos que se están dando en todo el mundo, vamos a presentar un resumen de algunos de los acontecimientos de los que hemos hecho mención. Arde Francia. Más de 8.000 incendios en la vía pública se encendieron a lo largo del país en medio de las protestas que se transformaron en violencia, saqueos, vandalismo, daños a instalaciones públicas y a la propiedad privada. El Ministerio del Interior mantuvo un despliegue de 45.000 agentes para tratar de mantener el orden. Todo comenzó por la muerte de Nael, el joven de 17 años, la difusión de un video en el que se ve como un agente policial le apunta con el arma y luego le dispara cuando el coche emprende la marcha, es lo que encendió la chispa. Su muerte desató la cólera en Nanterre, donde vivía. La violencia se extiende primero por los barrios populares de la periferia de París y después por todo el país. El saldo,
300 agentes heridos, 500 edificios dañados y 3.100 detenidos, en su mayoría adolescentes, quienes han expresado su indignación y resentimiento, barrios convertidos en guetos, precariedad, racismo, fracaso escolar, son algunos de los problemas enfatizados. Tormenta en Zaragoza, España. Una fuerte tormenta de lluvia y granizo sorprendió a los habitantes de Zaragoza el 6 de julio, provocó inundaciones que arrastraron carros. La Guardia Civil rescató a las personas que quedaron atrapadas en sus automóviles o colgadas de los árboles. El agua inundó edificios y viviendas. Se esperan más lluvias de esta magnitud en los próximos días, según informó la Agencia Estatal de Meteorología. La ruta de la seda del hielo. La nueva ruta de la seda, el proyecto estrella chino que amenaza la hegemonía norteamericana, penetra hasta el Ártico. La nueva ruta de la seda, el mayor proyecto económico mundial, encabezado por China, copa ya la atención mundial. Proyectado para estar operativo en 2049, los 68 países ya adheridos concentrarían y representarían el 35% del comercio mundial, el 75% de las reservas energéticas y el 55% del Producto Interno Bruto mundial. Tiene una rama terrestre que conecta China con Lisboa y otra marítima que llega desde enclaves asiáticos al este de África. Pero también tiene una desconocida rama que pasa por Groenlandia. En 2013, China elaboró un documento blanco sobre la política en el Ártico, donde se planteaba la visión de una ruta de la seda polar, adicional a la terrestre y la marítima. 4 años más tarde, en 2017, Rusia y China anunciaron la constitución de la ruta de la seda del hielo. La posición estratégica de Groenlandia la ha convertido, desde la Segunda Guerra Mundial, en un importante enclave para Estados Unidos. Gracias por continuar en el Reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7, nuestro podcast, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. Y, por supuesto, también gracias por escribirnos a través del número telefónico más 502-5617-9099. Estamos hablando hoy con el apóstol Sergio Enríquez desde España. Le acompaña también el apóstol Germán Ponce y una variedad de pastores guatemaltecos que han sido también ellos invitados a llegar a este mismo punto y conversar con nosotros hoy en el Reloj de Dios. Estamos tratando los últimos tiempos. Básicamente estamos haciendo una pequeña revisión de algunos acontecimientos. Y para regresar hasta España, apóstoles, preguntaría yo qué cosas faltan por ocurrir como para que digamos ya hoy sí estamos en ese final de los tiempos al que todos le temen. Y amarraría la pregunta con las olas de calor. Estaba viendo las noticias más recientes de la semana y se habla de este mes, julio, que será el más cálido registrado hasta ahora en la historia del mundo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, sí, ahí hay que ver la corriente del niño y de la niña y lo que los que pronostican el tiempo dicen que va a suceder. Pero desde el punto de vista bíblico, aunque eso tiene bastante incidencia y tenemos, hay muchos versículos que lo hablan. Yo digo que una de las cosas que todavía no han empezado a suceder, aunque algunos dicen que sí, pero una de las cosas que no ha empezado a suceder es el tercer templo. El tercer templo tiene que ser restaurado en la misma explanada del templo en donde se encuentra ahorita la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa. Nosotros lo que tenemos bien claro es que en la Biblia, en la palabra profética, dice que en ese tercer templo se van a unificar para trasladarlo en un mensaje más coloquial, ¿verdad? Y no tan teológico. Ahí se van a juntar las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Es decir, musulmana, cristiana, entre comillas, y también la judía. Entonces, Ezequiel nos habla que ahí se mira la imagen del celo. La imagen del celo se le dice al obelisco. Y no debemos de olvidar que hay un obelisco que fue trasladado desde Egipto hasta la plaza central de San Pedro, plaza de que está en el Vaticano. Y no sería raro que eso fuera un regalo como cuando Francia le dio la Estatua de la Libertad a Estados Unidos como un regalo de hermandad, etcétera.
Y ahí en la explanada van a poner un obelisco que va a representar a la cristiandad, y yo pongo entre comillas porque desde luego los verdaderos cristianos estarán representados ahí. La mezquita de Al-Aqsa y la de Omar pues ya están ahí. Solo faltaría el templo judío. Hay algunos que aseguran que el templo ya lo están haciendo subterráneo, pero yo no lo he visto y he ido varias veces y he querido y le he dicho a los guías que me consigan que quiero ir a ver esas excavaciones, y o está tan secreto o no existe. Lo que sí logré ver es que había una sinagoga subterránea, pero para ir a esa sinagoga hay que sacar un permiso muy especial con antelación y que lo puedan llevar a uno ahí, porque sí está abajo de la explanada del templo. También lo que sí vi fue un lugar que se llama el Instituto del Templo, en donde a uno le muestran todo lo referente al templo que van a restaurar, y tienen un lugar en donde uno puede depositar ofrendas pro templo, pro restauración del tercer templo, ¿verdad? Ahí se puede dar ofrendas con tarjeta de crédito y todo, o sea que ya es una realidad en la mente de los que lo quieren restaurar. Pero yo creo que esa es una de las cosas que todavía no se han efectuado y que si en algún momento lo miramos, creo que nos quedamos a la gran tribulación. Dios mío. Así que si alguien logra ver la restauración del tercer templo, cómprese un subúnker. Porque lo que viene es severo. Apóstol, también unido a esto, por lo que nos preguntaba la hermana Elsa, ¿verdad?, de las situaciones que se están dando, y mencionó este mes de julio como con las sequías, ya que estamos hablando de los últimos tiempos, de los últimos días, de los últimos días, tendríamos que ver que de alguna manera también son los días de Elías. Los días de Elías, que se cierran los cielos, que hay tremendas sequías, porque sabemos que Elías, unido con el templo y unido con todo lo que estamos viendo de los días del final de los tiempos, es que él va a venir tiene que aparecer de nuevo, porque él es el precursor de la venida del Señor, no solo para el pueblo cristiano evangélico, que eso es aparte, en lo que me refiero a los días de Elías, cuando ya estén los dos testigos aquí en la tierra, entonces aunado con el templo. Entonces vamos como armando este rompecabezas y poniendo así el tercer templo, lo que nos habló el apóstol Sergio. Y luego ver que entonces los días de Elías, igual como dijimos al principio, y es como destapar la botella y empiezan a verse todas las estructuras, o cómo pudiéramos decirlo, apóstol, eso, el armazón, ¿verdad?, de esas estructuras. Sí, el andamiaje. El andamiaje ya está, lo estamos viendo y estamos entrando a estos últimos tiempos, estos últimos días. Sí, es impresionante, y tenemos que recordar también que existe una diferencia en estos escatos. Escatos, cuando digo escatos me refiero a la palabra último o postrero, que eso es lo que significa. Y cuando hablamos de escatología estamos hablando del estudio de lo último. Ojo, estudio de lo último, escatos, escatología. Entonces ahí tenemos que entender que existen últimos días, que existen últimos tiempos, que existe última hora y que existe el siglo escatos o final, ¿verdad? Entonces existen cuatro cosas que nos harían un favor, esas en orientarnos para vivir el momento, para entender el momento cronológico que estamos nosotros atravesando. Dentro de eso, por poner un ejemplo, digamos que Daniel 11:35 dice que en los últimos días algunos de los entendidos caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos. Eso nos deja ver que en el último tiempo, antes de que venga la gran tribulación, el Señor va a permitir que algunas cosas que están como escondidas en el corazón de muchos entendidos se manifiesten ante sus propios ojos
para que haya un arrepentimiento y podamos buscar todos nosotros una limpieza completa, total, para no tener que ir a lavar nuestras vestiduras a Apocalipsis 7:14, que vendría a ser en la sangre del Cordero, pero metidos en la gran tribulación, ¿verdad? ¿Quieres saber? Pues sí, apóstol, con eso que tú mencionabas, tiene que ver también lo que hablamos al principio en Tesalonicenses 3, que decía Pablo, miren, antes del 4, el arrebatamiento, hay que ver las deficiencias de la fe. Sí. Y cabalmente, ¿verdad? Ver y decirle, Señor, que no vaya a ser yo uno de estas personas que de los entendidos, no de los ignorantes, de los entendidos, refinados, purificados y emblanquecidos. Fíjate, sí, Gerardito, yo estaba viendo, bueno, empecé a buscar todos los acontecimientos de los últimos días y son innumerables. Son innumerables, pero yo encontré como 40. Y dentro de ellos, desde Génesis, ¿verdad? Antes de que se termine Génesis, en el capítulo 49, Jacob le dice a sus hijos, y al decirle a sus hijos se refiere a Israel, ¿verdad? Porque Jacob le está hablando ahí, Jacob es Israel, solo que transformado, ¿verdad? Le está hablando desde Rubén hasta el último, hasta Benjamín. Entonces les dice, acercaos hijos de Jacob, y os diré lo que os acontecerá en los postreros días, en los días escatos, en los días finales. Obviamente ahí no está hablando de más que de este tiempo, pero fue derivado a las tribus de Israel, al pueblo de Israel. O sea que la profecía de Jacob, era una profecía, Jacob en Génesis 49, pues trasciende los tiempos hasta este momento. O sea que desde Génesis el Señor está hablando del final, porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios conoce el final desde el principio. Y lo que tú decías, ¿verdad? El cierre del ciclo, porque entonces el que está segando alcanza al que está sembrando. Yo no me puedo imaginar diciéndole, quítate que ahí vengo yo, y estás saliendo muy rápido la cosecha, ¿verdad? Esto es glorioso también, ¿verdad? Gloriosísimo. Apóstol, ahora una llamada de atención, pero no es como quien dice para nosotros mismos, porque recordemos que estamos en un año de reconocimiento y me llama la atención que ahora que tú mencionabas, apóstol, ¿verdad? Que los entendidos, y ahí entramos de alguna manera nosotros, y sobre todo los de Issacar. Los de Issacar en la Biblia son mencionados porque ellos son los que pueden ver los tiempos y saber qué hacer en ellos. Pero ¿a dónde voy? Que estaba leyendo Génesis 49:14 aquí en lo que estaba profetizándoles a los de Issacar, unido a lo de Daniel. Y entonces aparece Issacar y en nuestras versiones dice que está cargando unas alforjas, pero me llamó la atención la versión del oso que dice Issacar está echado entre dos líos. Uno, pero la versión que más me gustó, esta que es la de 1602, dice Issacar, dice está echado, y me llamó entre 2 tercios. ¿Eso por qué me llama la atención? Porque 2 dividido 3 es 6, 6, 6. Un entendido, es que ¿saben qué? Me señalo a mí mismo. A mí me encanta esto, busco del Señor, pero ya cuidado con los que no pueden refinar, sino abrimos nuestro corazón en este año el reconocimiento. Más de pensar que nos van a poner una medalla es abrir nuestro corazón, sí. Porque Issacar en la versión 1602 dice, está echado entre .666. Entonces me llamó la atención que los que más hemos estudiado los eventos de estos últimos tiempos de lo que estamos platicando, y dice esta versión 1602, dice, está echado entre 2 tercios. Impresionante. Es la tremenda responsabilidad que nosotros al final de cuentas tenemos, porque al que más se le da, también más se le va a exigir, ¿verdad? No se le puede exigir tanto a un recién convertido como se le exigió al apóstol Pablo. Obviamente tiene una carga distinta y así estamos nosotros también. Yo creo que lo que debemos de ir poniendo en nuestra mente es precisamente eso. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese himno
que está basado en uno de los libros proféticos que también nos recuerda diciendo que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque muchas son sus misericordias, ¿verdad? Entonces yo creo que en este tiempo no solo basta saber lo que va a suceder, sino que deberíamos de poner nuestras barbas en remojo y decir, Señor, ayúdame, por favor, para que yo alcance aquello para lo cual fui alcanzado. Y en el caso de nosotros como ministros, poder decir, como dijo Pablo, no ser un heraldo descalificado, ¿verdad? Que Dios nos ayude para poder ser congruente con la enseñanza que hemos recibido del cielo y que la publicamos también, ¿verdad? Porque es muy fácil convertirse en un predicador profesional, ¿verdad? Y es importante que cambiemos eso. Apóstol, también unido a todo lo que venimos platicando, los días de Elías del tercer templo y ahora de estos de Isaacar que están a los 2/3, me llama la atención que al poderlo armar todo, si nosotros los mismos, como tú decías, podemos ser descalificados. Me recuerdo en la figura que habían unos que le decían, sí sabían, ya viene, ¿verdad que ya se va a ir tu Señor? Sabían del arrebatamiento, lo conocían, tal vez hasta habíamos predicado de eso y se iban a quedar descalificados. ¿Y sabían cuándo? Porque te recordás que la mayoría de algunos de los que hablan de escatología o ni siquiera hablan de escatología porque dicen que no, se agarran de aquel versículo, el día y la hora nadie lo sabe. Bueno, ya lo hemos explicado hasta la saciedad y estamos dispuestos a seguirlo explicando, pero lo que yo quiero hacer referencia es lo siguiente, que estos que tú mencionas, esos sí sabían el día. No solo sabían que se lo iban a llevar, sabían el día porque le decían, ¿sabes que tu Señor te será quitado hoy? Y decía Eliseo, sí, yo lo sé, callado. O sea que lo sabía Eliseo y no se fue. Lo sabían los hijos de los estudiantes de la escuela de los profetas de Jericó. Lo sabían. Y también de Gilgal lo sabían. Lo sabían 3 grupos y no se fueron. Y el único que sí sabía y no dijo nada, bueno, sí dijo, ¿verdad? Si me ves cuando sea quitado de medio de ti, te será dado. Solo él se fue. Entonces, claro está que Eliseo se quedó haciendo una función y yo creo que Dios pues también va a dejar gente haciendo una función, como lo en caso de los 2 testigos. Pero si no tenemos una función clara y específica en la gran tribulación, ¿qué vamos a estar haciendo ahí? Mejor vámonos, hombre, si la gran tribulación no fue hecha para nosotros, así como el infierno fue hecho para Luzbel y sus ángeles, no fue hecho para la humanidad, pero ¿qué tiene que estar metida la humanidad en el infierno? Por necios, ¿verdad? Y así que la gran tribulación, la semana 70, el día de la venganza, el día de la ira, el día de fuego, no fue hecho para la iglesia, fue hecho para Israel en la semana 70. ¿Qué tiene que estar ahí uno de necio, metiche? Y la única forma es escapar, ¿verdad? De las cosas que vendrán. Bien, Elcita, yo creo que estamos llegando al final de este programa y pues pronto, primero Dios, estaremos haciéndolo desde allá de Guatemala nuevamente y después nos vamos a internacionalizar más todavía. Amén. Así que yo quisiera pues hacer una reflexión final para podernos despedir y decirle a todos nuestros oyentes que esperamos que el Señor les bendiga abundantemente. Nuestra misión es advertir. Yo sé que a algunos no les gusta que les adviertan, pero nuestra misión es advertir, advertir, advertir. Somos centinelas y uno de los graves errores que están descritos sobre los profetas que profetizaron sobre la casa de Israel cuando el Señor los denunció, dijo, estos son perros mudos que aman el dormir. Entonces nosotros somos centinelas y no somos mudos, ni perros tampoco. Aleluya. Entonces les anunciamos a todos lo que viene, porque la iglesia, el águila
que va subiendo, anuncia lo que viene diciendo: ay de los que moran en la tierra. Entonces es lo que estamos haciendo, diciéndole a la gente: todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. No pongas tu confianza en el brazo humano, es Dios el que te va a rescatar. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por el esfuerzo que han realizado los hermanos de acá de Madrid, que los agarramos a última hora, sí, por la emoción de hacer un programa Reloj de Dios que teníamos presente aquí, a hermano Germán y a todos los otros siervos que venían de diferentes lugares y su servidor. Y aquí, y vieran todo lo que hicieron, pasaron aquí toda la mañana armando esto. Y los hermanos que amablemente también allá en Guatemala siempre están dispuestos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos. Telcita, te dejo el micrófono. Gracias, apóstol Sergio Enríquez, apóstol Germán Ponce y a los pastores que nos acompañan desde Madrid, España. Les agradecemos también a ustedes por sintonizarnos y les invitamos a quedarse pendientes del canal del apóstol Sergio Enríquez para ver el nuevo episodio de El Reloj de Dios. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.